Mis amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios, en el Salmo 99. Salmo 99. Salmo 99, del 1 al 6, antifonalmente, para la gloria y alabanza del Señor. Salmo 99, del 1 al 6, antifonalmente. Jehová reinó, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, conmoveráse la tierra. Alaben tu nombre grande y tremendo, Él es santo. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él les respondía. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. En esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, quien nos enseñe tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. El profeta Samuel invocaba a Dios y Dios le respondía. Ese es el título de nuestro tema de hoy. El profeta Samuel invocaba a Dios y Dios le respondía. Y aquí en el Salmo 99 que leímos, vamos a enfocarnos en el versículo 6, Salmo 99, 6, que dice: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Repito este versículo 6, Salmo 99, 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Vaya, pues sí que qué gran privilegio, qué gran bendición la de estos varones, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Invocaban a Jehová y él les respondía. Bueno, pues ese es un gran privilegio. Esa es una gran bendición. No todos podemos tener esa gran bendición, pero estos varones tenían esa gran bendición, que invocaban a Jehová y él les respondía.
Qué bueno que también nosotros podamos contarnos entre los que invocan a Jehová y Él les responde. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él les respondía. Bueno, en las respuestas del Señor se puede decir que pueden ser tres, cualquiera de las tres. La primera, pues es afirmativa cuando nuestro Señor nos contesta nuestras oraciones, como el caso de estos varones que invocaban a Jehová y Él les respondía. Esa es la primera probabilidad. La segunda es cuando el Señor no responde las oraciones. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera es cuando sí responde, pero no como nosotros quisiéramos, porque nosotros quisiéramos que inmediatamente nos respondiera, como si nosotros fuéramos tan obedientes al Señor que inmediatamente le respondamos al Señor, que inmediatamente le obedezcamos. ¿Cuánto tardamos en tomar las cosas de Dios en serio? Al principio, pues sí, hay más o menos, de vez en cuando. Bueno, pues poco a poco nos hemos ido afirmando que bueno. Entonces nuestro Señor también a veces no responde, pero es como dice por allá en Evangelio de Lucas, que el Señor a veces tarda en responder. A ver, vamos a leer esa parte en Evangelio de Lucas, capítulo 18. Versículo desde el 1. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, oí lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Claro, el Señor tiene toda la autoridad. Si Él quiere, responde nuestras oraciones. Si no quiere, no responde. Y si quiere, las contesta inmediatamente. Y si quiere, pues se tarda. Y si quiere, pues no las contesta nunca. Porque Él es soberano. Él es soberano. Él hace lo que quiere. Y a nadie le pide opinión para hacer su voluntad. Bueno, entonces, aunque sea longánime, amén, Señor, pues lo que Él decida siempre será lo mejor para nosotros. Bueno, vamos a ver entonces a estos varones. Bueno, vamos a ver a Samuel en este caso. En primer libro de Samuel, capítulo 1, vamos a ver cómo Samuel invocaba a Dios y Dios le respondía. Primer libro de Samuel, capítulo 1, primero de Samuel 1. Bueno, vamos a leer desde el principio, versículo 1, primero de Samuel 1, 1. Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Eprateo,
Y tenía él 2 mujeres, el nombre de la una era Ana y el nombre de la otra Penina. Bueno, antiguamente se permitían estas cosas, pero ahora ya no. Dice, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte, mas a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz, y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, enojaba hacia la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y levantóse Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras él, sacerdote Elí, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no se dirá navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y túvola Elí por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y ella le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hay de tu sierva gracia delante de tus ojos, y fuese la mujer su camino y comió, y no estuvo más triste, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y vinieron a su casa en Ramatá. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido a Ana, parió un hijo y púsole por nombre Samuel. Ahí en la referencia dice demandado de Dios, en la columna en medio de referencias. Samuel significa demandado de Dios, sí, porque se lo pidió a Dios y Dios se lo concedió. Dice, por cuanto lo demandé a Jehová, después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Mas Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que lo destetes, solamente Jehová cumpla su palabra. Y quedóse la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, vive Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová. Todos los días que viviere será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aleluya. Pues qué cosa tan gloriosa. El Señor Dios, que es bueno y que para siempre es su misericordia. Bueno, pues aquí vemos que esta mujer afligida oró a Dios con todo su corazón, y Dios le contestó lo que le pidió.
Capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno ensalzado a Jehová, en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza, los hartos se alquilaron por pan. Bueno, no vamos a leer todo este cántico, el cántico de Ana, un cántico en oración o una oración cantada. Bueno, vamos a pasar hasta el versículo 11. Vamos a saltar hasta el versículo 11. Después léanlo en casita, despacio. Allá en casita, sin prisa, lo pueden saborear mejor. Vamos a leer versículo 11, 1 de Samuel 2:11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramatá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Elí, a Silo, perdón. Bueno, aquí vemos cómo los hijos de Elí dice que eran hombres impíos, y aquí vemos lo que hacían a todos los que iban a llevar sus ofrendas al templo. Versículo 15, asimismo antes de quemar el cebo venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti cocida sino cruda. Y si le respondía el varón: quemen luego el cebo hoy y después toma tanta como quisieres, él respondía: no, sino que ahora la has de dar. De otra manera yo la tomaré por fuerza. Vean ustedes qué atropello lo que hacían los sacerdotes, los hijos de Elí, como pues hacían las cosas a fuerzas. No esperaban que las personas ofrendaran voluntariamente, sino que ahí hacían lo que querían. Versículo 17, era pues el pecado de los mozos, o sea, de los hijos de Elí, muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido de un efod de lino, y hacíale su madre una túnica pequeña y traíasela cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé simiente de esta mujer en lugar de esta petición que hizo a Jehová. Y volviéronse a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y concibió y parió 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vaya, pues que el Señor Dios bendijo a esta mujercita Ana más de lo que pidió, más de lo que pidió. Bueno, versículo 22, Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio, y díjoles: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Mas ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová los quería matar. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón, vamos a ver, un varón de parte de Dios, con un mensaje de parte de Dios. Versículo 27, estamos en 1 Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieron en poco serán viles. ¡Qué tremendo! Qué tremendo. Bueno, es que Elí estaba consintiendo a sus hijitos queridos, y como dijo aquí el Señor: has honrado a tus hijos más que a mí. Versículo 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa, y verás competidor en el tabernáculo en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa, y no te cortaré del todo, varón, de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor, mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, tus dos hijitos que los quieres mucho, omnifines, ambos morirán en un día. Ahí está la sentencia. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y será que el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrársele por un dinero de plata y un bocado de pan, diciéndole: ruégote que me constituyas en algún ministerio para que coma un bocado de pan. Capítulo 3, versículo 1, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Bueno, aquí ya van pasando los años, aquí ya Elí es un jovencito, tal vez como de 10 años. Capítulo 3, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y acostóse, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había revelado. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así que se fue Samuel y acostóse en su lugar, y vino Jehová y paróse y llamó
como las otras veces. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí. Aquí está otra sentencia. Y aquel día yo despertaré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, en comenzando acabaré también, y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él ya sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Continuamos 14. Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con presentes, ni con nada. La iniquidad de la casa de Elí no será jamás expiada, es decir, perdonada. 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí, y dijo, ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Ruégote que no me la encubras, así te haga Dios y así te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aquí seguramente ya tendría unos 17 años. Versículo 21, así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Bueno, aquí ya Samuel tendrá unos 17 años. Capítulo 4, versículo 1, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y asentó campo junto a Ebenezer, y los filisteos asentaron el suyo en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. ¿Cómo es posible? 4,000 muertos de Israel. Pues aquí están perdiendo la guerra. Aquí están perdiendo la guerra contra los filisteos. Versículo 3. Claro, la situación pues estaba muy mal. Versículo 3. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Error tras error. ¿Cómo que traigamos el arca? Pues sí, dice, para que viniendo entre nosotros nos salve, para que el arca nos salve. Eso es idolatría. Eso es hacer del arca de Dios, hacer un ídolo. Es como cuando alguien dice, me voy a llevar en estas vacaciones la Biblia, para que nos cuide. No, la Biblia no es para eso. No. Entonces, dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba asentado entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con tan gran júbilo que la tierra tembló. Tenían fe
en que el arca los iba a salvar, una fe equivocada. Como cuántos hay que tienen una fe equivocada y utilizan cualquier cosa como un ídolo, o como una imagen y creen que les va a salvar. Bueno, un caso parecido. Entonces continuamos. Versículo 6, y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo. Pues sí, porque también eran idólatras. Dice, los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campo, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzados os filisteos, dijeron, y sed hombres, porque no sirváis a los hebreos como esos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. 30,000 hombres, más de los 4,000 que ya habían muerto. Bueno, pues esta segunda vez les fue peor que la primera. Quiere decir que andaban errando en lo que hacían. Versículo 11, y el arca de Dios fue tomada, hasta eso, fue capturada por los enemigos, por los filisteos, como un trofeo de guerra. Dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Ahí se cumplió la sentencia contra ellos. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín vino aquel día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí que estaba sentado, que estaba sentado en una silla atalayando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, y como Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino apriesa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían entenebrecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Le dijo el sacerdote Elí. Y el mensajero respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos. Perdieron la guerra. Perdieron la guerra. Israel huyó delante de los filisteos. También fue hecha gran mortandad en el pueblo. 30,000 muertos. Y también tus 2 hijos, tus 2 hijitos queridos, Ofni y Fines, a los que consentías, son muertos. Y el arca de Dios fue tomada. Fracaso completo. Derrota completa. ¡Qué barbaridad! Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y quebrósele la cerviz y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ahí se cumplió la otra sentencia. Qué pena, qué pena.
cuando las personas no toman en serio las cosas de Dios, no obedecen a Dios como debe ser, pues ahí están las consecuencias. Versículo 19, y su nuera, la mujer de Fines, acuérdense que Fines era uno de los hijos de Elí, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba preñada cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada y muerto su suegro y su marido, encorvóse y parió, o sea, prematuramente, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y al tiempo que se moría, decíanle las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has parido un hijo, mas ella no respondió ni paró mientes y llamó al niño Ichabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada, porque era muerto su suegro y su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque el arca de Dios fue tomada. Fracaso completo, derrota completa. ¡Qué barbaridad! Capítulo 5. Y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajeronla desde Ebenezer a Asdod. Los filisteos, tomada el arca, sí la llevaron como un trofeo de guerra, vencieron a los israelitas y se llevaron su arca, esa arca que los israelitas valoraban como si fuera un dios. Versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y metiéronla en la casa de Dagón y pusiéronla junto a Dagón. O sea, Dagón era el ídolo, el dios de los filisteos. Era un ídolo, ¿no? O sea, una imagen material. Otra vez, versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y metiéronla en la casa de Dagón y pusiéronla junto a Dagón, y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? No, pues estaba postrado, o sea, arrodillado ante el arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, volviéronlo a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Vaya, esta vez estaba caído, o sea, le fue peor la segunda vez que la primera. Dice, había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón, estaba desbaratado. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Claro, esto no fue obra del arca, esto fue obra de Dios. Por estar tomando un mueble sagrado que era el arca. Versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod y destruyólos e hiriólos con hemorroides en Asdod en todos sus términos. ¡Qué barbaridad! Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón.
Enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios en Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat, o sea, a otra ciudad. Estaban en Asdod, pero ahí pues ya no la querían porque les había causado muchos males. Pues entonces que la lleven a otra ciudad llamada Gad, y pasaron allá el arca de Dios de Israel, y aconteció que como lo habían pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento. Hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Ya no la quisieron en Gad, ahora Ecrón. Y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado el arca de Dios de Israel, a mí el arca de Dios de Israel, por matarme a mí y a mi pueblo. Y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos diciendo, despachad el arca del Dios de Israel y tórnese a su lugar y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había allí agravado, y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ya no hallaban qué hacer con el arca. Primero se la llevaron muy contentos como trofeo de guerra, pero ahora ya no hallaban cómo deshacerse de ella. Capítulo 6, versículo 1, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses duró esa devastación. Versículo 2, entonces los filisteos, llamando los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar y enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación. O sea, por haberla tomado, por haberla tocado. Bueno, le pagaréis la expiación y entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro. Bueno, pues son cosas que ahora nos dan risa, pero pues ellos lo tomaban muy en serio, ¿verdad? Porque bueno, pues estaban en problemas y pues esto fue lo mejor que se les ocurrió. Dice, porque la misma plaga que todos tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestras hemorroides y las formas de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Mas ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón, después que los hubo así tratado, no los dejaron que se fuesen, y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced tornar de detrás de ellas sus becerros a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis. Estos son lo que aconsejaron los sacerdotes de ellos y sus adivinos, sus hechiceros. Dice, y tomaréis, 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre un carro y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Y mirad, ahí pusieron una señal para saber si efectivamente por el arca habían padecido todas estas calamidades. Versículo 9, mirad, si sube por el camino de su término a Bet-Semes, es que él
o sea, el Dios de los israelitas ha hecho este mal tan grande. Y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Entonces, esa era la señal que pusieron. Si las vacas llevando el arca en el carro, el carruaje, que iban jalando, si va por el camino de Bet-Semes, pues es que Dios nos ha hecho esto, por haber tomado el arca indebidamente. Y si se va por otro lado, entonces pues es que ha sido accidente, ha sido casualidad, coincidencia. Versículo 10, y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando 2 vacas que criaban, unciéronlas al carro y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes e iban por el mismo camino andando y bramando sin apartarse a diestra ni a siniestra, y los príncipes de los sacerdotes fueron tras ellas, o sea, para ver por dónde se iban, para ver, confirmar la señal que habían puesto. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes, hasta los linderos de su territorio. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca y holgáronse cuando la vieron. Pues sí, porque 7 meses estuvieron sin el arca de Dios. Y ahora se les regresa, dice que se holgaron cuando la vieron, 14, y el carro vino al campo de Josué Bet-Semita y paró allí porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Los Bet-Semitas, los levitas que vivían en Bet-Semes. Y si los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro, y pusiéronlas sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Qué bueno, pues era motivo de darle gracias a Dios, porque el arca había regresado. Versículo 16, lo cual viendo a los 5 príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación: por Asdod 1, y por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. O sea, por cada una de las ciudades de los filisteos donde estuvo el arca, y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, desde las ciudades fuertes hasta las aldeas sin muro y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, piedra que está en el campo de Josué Bet-Semita hasta hoy. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes. ¿Qué pasó aquí? Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes porque habían mirado en el arca de Jehová. Pero ¿cómo se les ocurre asomarse a ver qué había dentro del arca? Eso no estaba permitido. Solamente los sacerdotes podían hacer eso, de manipular, manejar el arca de Dios. Dice, entonces hirió Dios a los de Bet-Semes porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga. ¡Qué barbaridad! A ver, sin perder esta cita, vamos a ver en el libro de los Números, capítulo 4.
Números capítulo 4. Para ver en qué consistió el pecado de estas personas. Números 4, versículo Números 4, versículo, creo que 5. Sí dice, Números 4, 5, cuando se hubiere de mudar el campo, quiere decir el campamento de los israelitas que iban en el desierto. Bueno, aquí habla desde cuando iban en el desierto. Números 4, 5, cuando se hubiere de mudar el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, o sea, no cualquier persona, tienen que ser sacerdotes descendientes de Aarón, y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Tenía que ir cubierta. A ver, vamos a pasar de aquí hasta el versículo 20. Números 4, 20. No entrarán para ver cuando cubrieren las cosas santas, que morirán. O sea que aún ellos tenían restricciones. No podían manipular el arca como ellos quisieran, no. Tenía que ser todo de acuerdo a las instrucciones precisas que el Señor les había dado. Repito el versículo 20, no entrarán para ver cuando cubrieren las cosas santas, que morirán. Y aquellos, los de Bet-Semes, sí se atrevieron a asomarse, y pues vamos a regresar a donde estamos. Primer libro de Samuel. Capítulo 6. Repito el versículo 19. Primero de Samuel 6, 19. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Como diciendo, nos pasó lo mismo que a los filisteos. Entonces, si a nosotros, israelitas, levitas, nos pasó lo mismo, pues es un peligro el arca. Ahora, ¿quién la va a querer recibir? ¿Quién la va a querer recibir? Pues nadie. Versículo 20, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriath-Jearim, diciendo, los filisteos han vuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y vinieron los de Kiriath-Jearim y llevaron el arca de Jehová. Sí, dijeron, nosotros nos la llevamos. Nosotros nos la llevamos. Claro, no fue una acción temeraria, sino una acción responsable. Nosotros nos hacemos responsables del arca, de tratarla como debe ser tratada. Primero de Samuel 7:1. Y viniendo los de Kiriath-Jearim, llevaron el arca de Jehová y metieronla en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Vaya, pues estos sí supieron cómo tratar el arca de Dios. Pues no es nada más de que
pues ahí pónganla en tal o cual lugar. No. A ver, repito el versículo 1. Primero es Samuel 7:1, y vinieron los de Kiriath Jearim, llevaron el arca de Jehová y metieronla en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Aquel varón la cuidaría, no se dedicaría a otra cosa más que a cuidar el arca. Es lo único que va a hacer, cuidar el arca. Versículo 2, y aconteció que desde el día en que llegó el arca a Kiriath Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Pues nadie más quería tenerla, pues solamente ellos. No, pues aquí puede estar todo el tiempo que quieran, no hay problema. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pues sí, no era el lugar apropiado, pero pues nadie más quería llevarla o tenerla cerca. Versículo 3, y habló Samuel. Bueno, aquí ya Samuel toma su responsabilidad. Entonces dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahora ya Samuel comienza a ministrar. Versículo 3, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, vamos a ver, aquí ya comienza Samuel a ministrar, a decir lo que tienen que hacer. Ya el sacerdote Elí pues ya había muerto, ahora él era el indicado. Versículo 3, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Quiere decir que tenían dioses ajenos. Quiere decir que tenían dioses ajenos. Todo eso a la basura. Todo eso a la basura. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a él solamente servid, y os librará de mano de los filisteos. Ahí está Samuel ministrando. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Jehová. Aleluya. Y Samuel dijo, juntad a todo Israel en Mizpa. Ahí está el nuevo líder de los israelitas que Dios puso. Y Samuel dijo, juntad a todo a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros. Acuérdense que Samuel oraba y Dios le respondía. Versículo 6, y juntáronse en Mizpa y sacaron agua y derramaronla delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, creyeron que les iban a hacer la guerra. Y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, para pelear contra Israel, para combatir contra Israel, lo cual, como hubieron oído los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos, pues sí, ya les habían derrotado la vez pasada. Habían muerto 34,000 varones israelitas y ahora ahí vienen otra vez, lo cual, como hubieron oído los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos, y dijeron los hijos de Israel a Samuel,
no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. Pues sí, además de que habían sido derrotados la vez pasada, esta vez estaban inermes, estaban desarmados, no fueron a pelear, no fueron a combatir, fueron a adorar a Dios, tal como les dijo Samuel. Reúnanse en Mizpa y bueno, ahí fueron a adorar a Dios, no fueron a combatir. Versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Porque cuando Samuel oraba, Dios le respondía. Versículo 10, y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y desbaratólos y fueron vencidos delante de Israel. Aleluya. Sí, ahora tienen un nuevo líder y un nuevo profeta que Dios puso y ya les dio instrucciones. Ellos siguieron las instrucciones y Samuel oró y el Señor Dios le respondió y le concedió lo que le pidió. Versículo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y púsola en Mizpa y Sen, y púsole por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Un testimonio. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Una piedra, Ebenezer. Ebenezer significa, según en la columna de en medio de referencia, dice piedra de ayuda. Versículo 12 otra vez, tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mizpa y Sen, y púsole por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué cosas tan grandiosas nos enseña el Señor con su palabra, cómo ellos lograron vencer. Bueno, cuando quitaron pues todo ese mal que se originó ahí con el sacerdote Elí, con sus hijos y de paso con toda la nación de Israel. Bueno, pero finalmente vencieron haciendo lo que les dijo el profeta Samuel. Y aquí vemos que pusieron una piedra llamada Ebenezer como un testimonio de todo lo que había sucedido. Bueno, pues esto nos enseña que esa piedra que fue un testimonio, piedra de ayuda, una piedra que les ayudó, esa piedra también nos ayuda a nosotros, porque la piedra era Cristo, según dice el apóstol Pablo. A ver, vamos a leerlo en Primera de Corintios, carta primera a los Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios 10. Aquí nos habla de la piedra del Antiguo Testamento.
Primero de Corintios 10. Vamos a leer desde el 1, porque esta piedra tiene sus antecedentes. Primera de Corintios 10:1, palabras del apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Aleluya. Sí. Bueno, esa piedra tiene su historia. Hoy no vamos a ver la historia, toda la historia. Nada más el caso de Samuel, que la puso por testimonio, Ebenezer, piedra de ayuda. Una piedra que les ayudó. Esa piedra representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y lo sigue representando. La piedra es Cristo y es nuestra piedra de ayuda. Así que no estamos solos, no estamos desamparados, tenemos también nosotros una piedra de ayuda. Y vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 28, última cita. Mateo capítulo 28, última cita. Mateo capítulo 28, versículo 20, última cita, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Esa piedra de ayuda, nuestro Señor Jesucristo ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no estamos solos, ni estamos desamparados. Tenemos quien nos ayude, nuestro Señor Jesucristo, nuestra piedra de ayuda. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos enseñas tu santa palabra, que cuando hay calamidades, cuando alguien se aleja de ti, vienen las calamidades, pero cuando esas personas regresan a ti, tú le recibes, Padre Celestial. Gracias porque a nosotros nos has recibido, Señor. Gracias te damos. Y aquí estamos, bendito Dios, para hacer tu voluntad y nunca más separarnos de ti, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.